A estas alturas no podemos negar la importancia que tienen los sueños en el mundo de One Piece. Estos son el motor que impulsa a los personajes a marcar un camino en sus vidas y a seguirlo, cueste lo que cueste. Hemos visto a más de uno llegar al punto de sacrificar cosas realmente importantes, con tal de seguir en su lucha y cumplir esos sueños. Cosas que incluso podrían llegar a causar cierto rechazo, como abandonar a sus familias y hacerse a la mar. Y es que en muchas ocasiones, esos sueños obligan a uno a navegar en este vasto mundo y recorrer todo tipo de territorios, explorando, conociendo y descubriendo, pero siempre con el peligro de perder la vida. Y si bien puede haber quien desee formar una familia, también los hay quienes sueñan con aprender qué hay más allá. Aunque esta idea de sueños que no son compatibles con la idea de ser un padre responsable, por ejemplo, pueda ser un tanto controversial, en el mundo de One Piece termina cobrando un sentido que va más allá, porque son los sueños de los hombres los que permiten transmitir ciertas voluntades y mantener viva una historia y un mensaje a través de las generaciones. Son los sueños los que impulsaron a Oden a salir de Wano, y si bien en este viaje formó casualmente una familia, su sueño lo hizo seguir más adelante, acompañar a Roger a la isla que jamás había sido visitada en 800 años y cambiar el destino de la historia para siempre. No solo aprendió sobre la misión que tenía su nación y él mismo como miembro del clan Kozuki, sino que además su motivación empujó a sus vasallos a viajar por el tiempo y a que Momo, su heredero, conozca personalmente a Joy Boy. Perseguir sueños es algo que con el tiempo se ha visto denigrado ante la mera noción de que puede ser infantil. No solamente en One Piece, sino que en nuestro día a día nos enfrentamos a la temible idea de que el mundo es cruel y debemos adaptarnos a él porque lo que se nos exige es demasiado. Sin embargo, Luffy por su cuenta y siguiendo el camino que le dicta su sueño, se ha encargado no de adaptarse al mundo, sino de hacer que el mundo entero se adapte a él mismo. Casualmente, los personajes con sueños son aquellos que terminan llegando más lejos y por lo general suelen ser sueños originados en su propia infancia. Luffy mismo, para seguir con el ejemplo, lleva guardado en sus memorias un sueño aparentemente ridículo y hasta imposible para algunos, para el que está dispuesto a darlo todo y para el que necesita convertirse definitivamente en el rey de los piratas. Un sueño justamente infantil, y una vez cumplido pondrá al mundo completamente de cabeza, porque sea lo que sea, si necesita ser el rey para alcanzarlo, entonces necesita llegar a Laugh Tale y poner en los ojos de todos una historia que se viene ocultando desde el siglo vacío y por la que tantísimas personas, civilizaciones e islas enteras arrastraron tanto sufrimiento. Un sueño de libertad. Lo que nos lleva a resaltar aquellas palabras que alguna vez dijo Roger y que se nos fueron reveladas junto a la primera aparición de Dragon, en donde se nos hizo hincapié en la búsqueda de la libertad como el principal causante de que la voluntad heredada, el cambio en las eras y los sueños de los hombres nunca se detengan. Y que un personaje tan opuesto a Luffy como lo es Teach comparta la D en su nombre y sea él quien le hable de la importancia de los sueños tras un ejemplo claro de lo que hablé hace instantes, con todos en el bar de Haya burlándose justamente de la idea de soñar, es una muestra de lo que nos depara el futuro de One Piece en esta saga final. Porque como mencioné, los personajes que sueñan son los que llegan más lejos y los que no se dejan intimidar. De esta manera, y mientras Oda prepara lo que sea que vaya a ocurrir en el incidente de Egghead, para el que ya nos hizo saber que falta un día, y que seguramente sea el incidente que dará comienzo oficialmente a la guerra por el One Piece, la historia en el laboratorio hace una pausa una vez más para presentar a todos los protagonistas que formarán parte de dicha guerra, protagonistas que no han dejado de soñar. La derrota instantánea de Law y Kid en manos de Teach y Shanks puede servir para poner en duda el destino del propio Luffy.
Por un lado, los dos piratas que a ojos del mundo están a su altura fueron fácilmente vencidos, y considerando que el arco tiene muchísimas similitudes y paralelismos con Shabondi, podríamos llegar a pensar en lo peor para Luffy. Sin embargo, visto de otra manera, ambos capitanes de la peor generación perdieron frente a dos emperadores, demostrándonos posiblemente así que en el panorama global actual todos los Yonkous triunfan en sus respectivos encuentros y combates, dando como resultado que el primer arco de la última saga de One Piece finalice con un suceso de semejante importancia a escala mundial en el que Luffy sea reconocido como vencedor. Y aunque no hayamos visto todavía un triunfo en términos de poder por parte del Yonkou faltante, de lo que sí fuimos testigos es de su profunda evolución, porque en tan solo un capítulo, Buggy se reivindicó, mostró sus verdaderas ambiciones, se conoció su influencia en un mundo al que el mismísimo gobierno mundial le soltó la mano, se mostró como un digno tripulante del hombre más libre del mundo y dio una masterclass de lo que son los sueños y por qué es tan importante marcar un rumbo fijo para cumplirlos. La Marina está escandalizada pensando en que la propia gente a la que protegen podría darse vuelta y apuñalarlos, y siendo sinceros, tiene todo el sentido del mundo. En el Reverie brillaron por su ausencia para proteger a los monarcas, y por mucho que la gente se desviva pagando el tributo celestial a como dé lugar, aún así quedan a merced de posibles invasores. En este sistema impulsado por el gobierno mundial, el esquema de negocios de Buggy se vuelve tentador. Y a estas alturas, ¿quién puede negar que muy a su manera, Buggy no es también un liberador? Continuamente, Buggy avanzó a la par de Luffy por motivos estrafalarios. Su aventura de alguna manera siempre estuvo guiada por él, desde que emprendió un viaje por el mundo con el fin de capturarlo y vengarse, hasta el momento en el que los gigantes de Elbaf abandonaron su agencia para unirse a la flota de Luffy, perdiendo así la capacidad de obtener el dinero para devolverle a Crocodile y dando como resultado su ascenso a Yonkou. Sin embargo, el motivo por el cual decidió unirse a esta guerra por el One Piece y terminar una vez más a la par de Luffy, esta vez fue inspirada por una historia de rivalidad y admiración por el pelirrojo. Una historia que empezó a mostrarse en el comienzo de One Piece como algo ridículo y que hoy trasciende con un flashback increíble que catapulta al personaje y lo dota de sentimientos más allá de la estupidez que siempre giró en torno a él. Buggy, que es uno de mis personajes favoritos, siempre fue mostrado en momentos de vital importancia para el desarrollo de la trama. Fue él quien nos dijo que Barba Blanca era el hombre más cercano al One Piece, y resultó ser tripulante en el barco del mismísimo Roger junto a Shanks. Él y el pelirrojo vivieron un sinfín de aventuras, y tal es así que durante el duelo de 3 días contra la banda de Barba Blanca, ambos se mantuvieron unidos y llegaron a discutir sobre el misterio que emanaba Teach. Además, estuvo presente en la guerra de Marineford a la par de Luffy, e incluso le devolvió aquel sombrero que simboliza una promesa y un sueño. Shanks, por su parte, salvó la vida de Buggy y hasta rechazó conocer Laugh Tale con tal de quedarse a cuidarlo. Después de todo, estaba seguro que algún día visitarían la isla por su cuenta. De esta manera, tras la ejecución de su capitán, lo invitó a formar parte de su tripulación y compartir el significado de Nakamas. Algo que el payaso terminó rechazando utilizando una excusa, la excusa de alguien que se vio incapaz de seguir con su propio sueño personal. Porque haberse criado muy posiblemente junto a Shanks lo habrá hecho percatarse de su gran relación con Roger. Ocupaba su sombrero de paja y sin ir más lejos fue encontrado por él en un cofre cuando era un bebé. Y últimamente yo estuve pensando en la idea de que Buggy se pudiese sentir hasta culpable de que Shanks no haya podido viajar a Laugh Tale en primer lugar, de vivir la última gran aventura junto a su capitán. Y es así que, viendo que no estaba a su altura, terminó confiando en que él sería quien siguiera los pasos de Roger. Depositó en él
su sueño personal. Y por lo tanto, verlo en Lockdown desistir de dirigirse a Laugh Tale por el momento, lo pudo haber hecho sentirse hasta traicionado. Un fiel y leal tripulante del Rey de los Piratas, pero también un verdadero creyente en las habilidades de su compañero. Por algo se nos dijo en Marineford que ambos prácticamente eran como hermanos. Desde que lo conocimos le hizo saber a Luffy que el pelirrojo había arruinado su sueño. Una idea que Buggy se metió en la cabeza por el simple capricho de no aceptar el camino que su compañero había decidido tomar, aún teniendo todas las posibilidades de convertirse en rey. Y ahora que finalmente ambos comparten el mismo título pirata y a ojos del mundo están equiparados en poder e influencia, es cuando Buggy opta por retomar su sueño, aquel que reprimió durante tantos años. Bellamy se burló de los sombreros de paja anunciando que la era de los sueños se había terminado y tarde o temprano se quedó atrás en el camino y eventualmente comenzó a navegar bajo la bandera de Luffy. Shirohige, antes de morir, exclamó que el One Piece existe y Buggy le hizo saber a Crocodile y a Mihawk que aquello que ha impulsado a los sueños de los hombres, el One Piece, los espera. No es casualidad que les reproche estar haciendo todo al revés y les pregunte qué es lo que querían hacer en el pasado, teniendo la mini historia de Crocodile en donde Miss Golden Week revela gracias a su habilidad que él también quería ser rey de los piratas. Puede que sus objetivos hayan cambiado con el tiempo, pero Laugh Tale siempre fue la tierra soñada. Y ver a Buggy llorando desconsoladamente mientras exclama que su sueño es convertirse en rey de los piratas me parece uno de los paneles más fuertes de One Piece. Conociendo ahora su historia, su trasfondo, el hecho de que haya sido miembro de Roger y recordándome incluso a paneles como el de Robin, gritando que desea vivir. De esta manera, los 4 emperadores del mar están oficialmente alineados y todos buscan alcanzar Laugh Tale. Buggy, al igual que Shanks, tiene una noción de dónde están los Road Poneglyph dado que ambos vieron a su capitán obtenerlos. Saben por dónde empezar, y al igual que Roger, él podría pensar en conseguirlos sin la necesidad de pelear por ellos. Y dicho todo esto, sinceramente y con una mano en el corazón, por primera vez siento que cualquiera de los 4 podría conseguirlo. Cuando Morgan se nos habló sobre la peor generación y la creencia popular de que uno de ellos podría convertirse en rey, me dio absolutamente igual. Por mucho que me gustaran los supernovas, a ninguno lo creía capaz de superar a Luffy en ese sentido. Y Teach, bueno, nada, era como spoilearnos que ambos pelearían por el título. Sin embargo, que la saga final de One Piece empiece situando a los Yonkou actuales, declarando y manifestándose a favor de obtener el tesoro, me hace pensar que cualquiera de ellos es capaz de convertirse en rey. Buggy es capaz de llegar por puro meme a Laugh Tale. Luffy podría tener que enfrentarse a Shanks para superarlo y obtener el título. Y Teach es capaz de todo con tal de triunfar jugando sucio. Cada uno con un sueño en mente. Aquella curiosa rivalidad que surgió contra Teach cuando Shanks y Buggy eran pequeños se verá reflejada en Laugh Tale. La cicatriz del pelirrojo y su historia personal con Barba Negra podrá dar rienda suelta en este lugar y Luffy se terminará convirtiendo en el núcleo de todo este asunto. Una vez más, Buggy está en lo más alto y al igual que en Marineford, será el factor cómico que no puede faltar en One Piece. Un factor que aún así supo emocionarme muchísimo esta semana. Me lo veo capaz de sentarse hasta en el trono vacío por puro chiste, e inclusive, en un paralelismo con el cierre de la guerra en la cumbre, lo veo capaz de ser el encargado, por parte de Luffy, de entregarle el sombrero de paja gigante a ese niño que vimos en Elbaf. Los invito a sumarse a mi tripulación como miembros del canal y les quiero agradecer a todos los que siguen apoyando este proyecto. Pueden suscribirse si todavía no lo han hecho, si quieren seguir viendo contenido de este tipo, y me gustaría que comenten qué les pareció para conocer sus opiniones. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.